Muy buenas noches a la audiencia que tenemos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Metamorfosis que, como bien nos compartía Cinia, pues somos un grupo de profesionales en el área holística que queremos compartir con ustedes herramientas, queremos compartir con ustedes información importante para el crecimiento del ser que somos, físico, emocional, energético. Y bueno, pues muy agradecida del espacio que tenemos la noche de hoy para compartir este tema tan hermoso y que muchas veces no le damos la importancia que realmente merece, y es los secretos poderosos del ciclo femenino. Este tema es no solo importante para nosotras las mujeres, sino para todas las personas, porque en la medida en que vamos conociendo el poder del ciclo femenino, podemos utilizarlo a nuestro favor en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en todo lo que nos rodea. Entonces, bueno, voy a ir compartiendo con ustedes este tema. Como dijo Cinia, si tienen pues preguntas o consultas, las pueden ir haciendo en el chat. Y también al finalizar, vamos a brindar un espacio para poder pues evacuar cualquier duda. Muy bien, vamos a dar inicio. Cada mujer es cíclica. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres por naturaleza vamos a ir de etapa a etapa o de fase en fase de manera repetitiva por un periodo de tiempo. Entonces, aquí vamos a romper una creencia muy limitante y una carga con la que hemos sobrevivido las mujeres generación tras generación, de que tenemos que ser lineales, de que tenemos que estar siempre perfectas, impecables, estables para poder cumplir con los roles o con las obligaciones o responsabilidades que una mujer verdadera debe de llevar. Entonces, no somos lineales como la sociedad, las creencias o muchas veces culturalmente o familiarmente nos han enseñado. Somos cíclicas, vamos de fase en fase y esas fases van cambiando de semana a semana. Y ahorita lo vamos a ir viendo más detalladamente. Entonces, uno de los primeros secretos que necesitamos empezar a reconocer es que no tenemos que estar siempre de una forma plana, perfecta, sino que vamos a ir de fase en fase, de estación a estación, de etapa a etapa. Y es muy importante porque eso empieza a aligerar un poco esas expectativas y muchas veces esa carga con la que hemos llevado nuestra vida profesional, nuestras relaciones, nuestros proyectos. Vamos a identificar 4 fases fundamentales del ciclo femenino, así como las fases de la luna. ¿Por qué hago esta analogía? Porque es una forma muy bonita de poder conectar con la energía femenina que todas las mujeres llevamos y que también es muy fácil poder apreciar en la naturaleza. Entonces, para irnos familiarizando con los conceptos, vamos a tomar en cuenta que la fase de la luna nueva, que eh, es esta luna oscura que nosotros vemos en los almanaques o en los calendarios, esa fase oscura representa la luna nueva, ¿de acuerdo? Y a nivel del ciclo femenino, representa el periodo menstrual. Ahorita vamos a irlo viendo con más detalles, solo para irnos familiarizando las que no lo tienen así, poder ir identificando con la figurita qué fase de la luna significa y luego vamos a ver cuál fase podemos ir conectando con nuestra etapa del ciclo. Luego vamos a ver
que esta luna empieza a iluminarse ya hacia una mitad y la conocemos como la luna creciente, que es ese cachito de luna divino que vemos en el cielo y que va a representar la fase o parte del ciclo femenino preovulatorio. Luego vamos a ver la luna llena, que es cuando vemos en el almanaque la luna así completa, ¿verdad? Blanca, la luna llena y representa en nuestro ciclo femenino la fase de ovulación, nuestro periodo fértil. Y luego vamos a ver que empieza a oscurecerse otra parte de la luna y esto va a representar la fase menguante o cuando ya nosotros vamos en la fase premenstrual. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo un poquito más a detalle cada fase. A nivel físico, a nivel emocional y a nivel energético. Esto que les estoy compartiendo es una pincelada de toda la información que podemos empezar a reconocer para tomarla a nuestro favor en nuestra vida cotidiana y en cada área en la que nosotras estamos viviendo. Entonces, vamos a identificar las fases en el ciclo físico, ¿verdad? La parte física de este proceso. Entonces, empezamos con la luna nueva, que como les comentaba, es cuando menstruamos. Y este proceso puede durar de 1 hasta 8 días. El ciclo en la mujer es diferente para cada una. Todas vivimos nuestro ciclo de manera diferente. También hay factores que influencian cómo vivimos nuestro ciclo, ¿verdad? Nuestras creencias, nuestra alimentación, nuestros niveles de estrés y también algo muy importante y que hemos obviado es si realmente identificamos en qué fase de nuestro ciclo estamos y cómo podemos usarlo a nuestro favor. Cuando yo les hago esta analogía de que la luna nueva simboliza la fase menstrual, para muchas mujeres se va a conectar con la fase real de la luna. Es decir, hay mujeres que pueden estar menstruando y la fase de la luna está en luna nueva, pero hay mujeres que no están conectadas directamente con la fase de la luna y no hay ningún inconveniente con eso. Es simple y sencillamente que se va a vivir un poco diferente porque la influencia también de la energía de la luna en nuestro ciclo va a ser diferente dependiendo en la fase en la que estemos y en la fase en la que esté ella. Entonces, muchas veces vamos a coincidir, ¿sí? Con el ciclo femenino, el ciclo de la luna en este momento presente y algunas veces no. Y eso pues lo podemos ir desarrollando luego en las sesiones que podríamos tener uno a uno. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente fase que es la luna creciente o la fase preovulatoria y pues esta tiene aproximadamente un periodo entre 8 días, ¿verdad? Que es cuando nosotras decimos que empezamos a sentir como un dolorcito, como una pequeña inflamación, o sea, el cuerpo físico, pues obviamente empezamos a ver los cambios que las hormonas también provocan en nuestro cuerpo. Ahora, también algo, y que quiero hacer un paréntesis acá, es que el ciclo femenino lo podemos identificar, menstruemos o no menstruemos, utilicemos métodos anticonceptivos o no, y también las mujeres embarazadas o las mujeres que ya están en un periodo de menopausia viven su ciclo femenino, pero de una forma diferente. Por eso es tan importante identificar cuál etapa de vida estamos experimentando y en qué ciclo, en qué etapa del ciclo, perdón, estamos viviendo en este momento. Luego, la luna llena, como les dije, representa el periodo de ovulación, tarda alrededor de unos 7 días y es nuestra etapa más fértil. Y la luna menguantes es la fase premenstrual y más o menos tiene una duración de 8 días. Como les digo, esto va a depender si el ciclo femenino
que cada una lleva es de 25 días, de 28 días, de 32 días. Entonces, vamos tomando conciencia de ir anotando cuándo me viene mi periodo menstrual y si no tengo menstruación, necesito tener otras herramientas, necesito aprender a escuchar mi cuerpo. Cuando me empieza a doler un poquito el vientre o la espalda, cuando siento que estoy reteniendo un poquito más de líquido, cuando siento que mi cuerpo necesita más descanso. Esas son algunas características que nos pueden ayudar a identificar en el camino en qué fase estamos viviendo. Muy bien, vamos ahora a la parte emocional de estas fases. Entonces, cuando hablamos de la fase de la luna nueva o el periodo menstrual, emocionalmente estamos viviendo un periodo de reflexión, de ir hacia adentro, ¿verdad? Sentimos esa necesidad como de muchas veces acurrucarnos si realmente tuviéramos las posibilidades. Yo sé que no podemos hacer eso cuando trabajamos en una empresa o cuando quiero entrenar porque quiero, ¿verdad?, hacer aquella carrera o tengo la meta X o Y, Z y entonces necesito entrenar y necesito hacer eso y necesito hacer lo otro. Pero cuando empezamos realmente a escuchar nuestro cuerpo, podemos sentir cómo fluyen las emociones de una semana a otra, cómo nuestro estado físico, nuestro estado de energía y nuestro estado emocional va variando de una semana a otra. Y esto es completamente natural, completamente normal y lo podemos usar a nuestro favor. La luna creciente, que sería esta fase preovulatoria, nos hace sentir emocionalmente una facilidad por reconocer quiénes somos. Nos da una fuerza, un dinamismo mayor, emocional, físico y energético. Ahora lo vamos a ver con un poquitito de más detalle, pero sí es una fase donde nosotras nos sentimos como más empoderadas, como más seguras, hay más seguridad emocionalmente y tendemos a tomar un poco más de riesgos, a tomar decisiones que tal vez en otra fase no tomaríamos. Entonces, emocionalmente es un estado de actividad y es un estado también de seguridad, más si ya hemos trabajado parte de nuestra autoestima y del reconocimiento personal. La luna llena es esta fase pues fértil emocionalmente, aunque no seamos mamás, naturalmente sentimos una necesidad de contener, apapachar, cuidar. Hay una necesidad de comunicar, de socializar, de entrar en contacto con mayor facilidad hacia las personas. Entonces es una fase más sociable para tenerlo presente, ¿verdad? Y luego la luna menguante, que es la fase premenstrual, emocionalmente es la fase más intensa en todos los sentidos, pero emocionalmente es muy intensa porque es donde las emociones son muy fuertes, o sea, si sentimos alegría, mucha alegría, si sentimos tristeza, mucha tristeza, si sentimos enojo, ¿verdad? Se nos sale aquel, así, el fueguito, ¿verdad? Las emociones se viven muy intensamente en la fase premenstrual, pero un poder maravilloso que tiene esta fase es que somos sumamente creativas. Entonces, es algo importante a tomar en consideración porque cuando necesitamos crear, cuando decimos, ay, es que no me siento así como muy creativa, bueno, es que posiblemente no estamos en esa fase. Entonces, vamos a ir viendo cómo cada fase tiene características diferentes y cómo utilizarlas siempre a nuestro favor. Ahora, la parte energética. Luna nueva,
esta es la fase de la menstruación. Energéticamente vamos a necesitar un descanso y es un descanso para renovarnos en realidad, o sea, es completamente natural y necesario que podamos descansar. Entonces, por eso les digo, es importante poder escuchar nuestro ciclo para mantener un equilibrio en la vida. Es como en medio del desierto poder encontrar un oasis. Necesitamos tomar un descanso para renovar nuestra energía. En la siguiente fase, lo que necesitamos es una actividad, em, perdón, tenemos una actividad como para ponernos al día, una energía para ponernos al día. Esta fase, la preovulatoria, como les decía, es donde más energía vamos a tener y es porque acabamos de pasar un periodo de descanso para renovar nuestras energías y aquí es como naturalmente estamos con muchísimas capacidades tanto cognitivas como físicas. Aquí es donde podemos sacar un mejor provecho a nuestra agilidad mental, a nuestra capacidad mental, precisamente en esta fase. Luego, la luna llena, que es el periodo pues de ovulación, vamos a necesitar un descanso, pero es un descanso como para sostener, no es para renovar. Es un descanso como para sostener esta capacidad creadora que estamos ahí conteniendo, valga la redundancia, creando, ¿verdad? Este óvulo que podría o no ser fecundado. Entonces, es en esta parte em, de ovulación necesitamos también tomar un descanso. Es un descanso un poco diferente, tal vez no tan profundo como el descanso en la menstruación, pero sí es una etapa como para descansar y para estar un poco más quietas. Y en la fase de la luna menguante, que sería em, la fase premenstrual, hay un estado energético, ¿verdad? Con actividad y es muy creativo, como les decía. Tenemos energía para crear, pero desde un estado de intuición, no desde la lógica. Es como cuando muchos y muchas hemos sentido como, uy, se me vino este chispazo, se me vino esta idea que necesitaba. Ese es el momento en el que esas ideas y eso se me prendió el bombillo van a llegar precisamente. Entonces, vamos a ir identificando las fases. ¿Cómo se comporta físicamente, energéticamente y emocionalmente cada fase? ¿Y por qué? Porque cuando empezamos a entender que en X o Y fase voy a tener mejor concentración o voy a tener más energía, también voy a aprender a escuchar más mi cuerpo y entender que tal vez ahorita no es el mejor momento para tener un rendimiento físico, pero sí tal vez es el mejor momento para poder ir hacia adentro, descansar un poco y sé que en la siguiente semana voy a tener la fuerza necesaria para terminar eso que quise haber hecho, evitando la frustración, evitando la culpa, evitando un montón también de creencias limitantes que, como les compartía, con las que hemos crecido de que tenemos que estar al 100 todos los días del año, ¿verdad? Voy a compartirles aquí 4 secretos, 4 highlights importantes de cada fase para que ustedes las puedan aplicar en cómo van descubriendo su ciclo. Es decir, si ya algunas saben cuál es su día de menstruación y van contando
cuántos días pasaron hasta el próximo ciclo, entonces ya pueden identificar, bueno, mi ciclo es de 28 días, de 21 días, y a partir de eso podemos empezar a desarrollar las fases de tu ciclo. Y como les decía, si no hay periodo menstrual, también hay formas para poder identificarlo. Ahora, cuando ya lo hemos identificado, vamos a empezar a vivir estas fases desde un estado de agradecimiento, no de sufrimiento, como lo viví durante muchísimos años, porque yo sufría cuando tenía mi fase premenstrual o mi fase menstrual y creo que a muchas nos ha pasado. Dolores terribles, qué pereza, ya no voy a poder hacer esto. En cambio, ahora puedo agradecer cada fase porque cada fase trae un regalo, porque cada fase despierta en mí habilidades y poderes que yo no conocía. Y cuando nosotras no podemos reconocer los poderes, las habilidades que guardamos en nuestro ciclo, no los vamos a poder utilizar a nuestro favor. Entonces, quiero compartir estos 4 puntitos y como les digo, esto es algo pues bastante eh, ligero, digamos, en cuanto a contenido, pero sí de muchísima importancia si de verdad quieres empezar un proceso en el cual puedas vivir en bienestar y en plenitud. Muy bien, aquí vamos a empezar desde la fase de la luna menguante, es decir, desde nuestro periodo premenstrual, que es cuando sentimos ahí como un poquito de inflamación algunas veces de un lado más que del otro. Entonces, esa fase va a tener características importantes. Yo voy a compartirles 4 de ellas para que ustedes empiecen a reconocer su ciclo y utilizar esta información a su favor. Muy bien, entonces, tomando en cuenta la fase premenstrual, vamos a decir que esta es la fase donde es como un río de emociones. Es decir, vamos a tener todas las emociones a flor de piel y también es el punto donde estamos como entre dos mundos, es decir, estoy todavía conectada mucho a mi parte física, pero también ya voy a entrar a una parte más interna, más de conectar con esas emociones, con esas situaciones que he vivido durante el mes. Entonces es como un puente entre estas dos áreas de nuestra vida. Luego, otra cosa que es importante que reconozcamos es que hay muchísima fuerza creativa en este proceso, en esta fase premenstrual hay mucha fuerza creativa. Esta intuición que llega es muy natural y es importante que la puedas usar a tu favor. En esta fase hay una menor habilidad al análisis. Por eso les decía, no es el mejor momento para ponerte a analizar en tu trabajo el por qué esto pasó o no pasó desde una forma racional. Aquí va a estar muchísimo más efectiva tu intuición. Pero es que, ¿cómo sé yo? ¿Cómo voy a confiar en mi intuición? Es que es parte de lo que necesitamos empezar a reconocer. La sabiduría está dentro de nosotras, pero si no la reconocemos, ¿cómo la vamos a utilizar? Y también esta fase es muy poco empática, ¿verdad? No es la fase como para ponerte a conversar o a discutir algún tema con tu jefe, con tus compañeros, con este familiar que te puede sacar de las casillas muy fácilmente. O sea, evitemos este tipo de encuentros con las personas que sabemos que ya nos sacan de nuestras casillas porque definitivamente la empatía y la comunicación no son las fuertes de esta fase. Hay bastante intolerancia, ¿verdad? Entonces es muy fácil entrar en discusiones, muy fácil entrar en conflictos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con cualquier persona. Entonces, si yo reconozco que estoy en mi fase premenstrual,
y sé que tengo que tener una conversación con X o Y persona, voy a tratar de mantener más la calma o voy a decirle, mira, podemos mover la sesión para dentro de una semana, 4 días, 3 días, cuando no estés en ese punto, ¿verdad? Cúspide de la fase, porque te va a funcionar. O sea, es algo natural que fluye dentro de nosotras y que si las empezamos a identificar, podemos usar estrategias a nuestro favor. Aquí hay más probabilidad que hagamos drama y que la sensibilidad, como les dije, en todos los sentidos, está mucho, 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 mucho más fuerte. Es decir, aquí vamos a ser más sensibles al dolor, pero también vamos a ser más sensibles al placer. Entonces, aprendamos a utilizar estas herramientas y estas características para que puedas empezar a tomar decisiones a tu favor en la medida que sea posible. La siguiente fase ya sería la menstruación, si menstruamos, ¿verdad? Esta fase es cuando necesitamos por naturaleza ir hacia nuestro interior, ir hacia adentro, descansar, reflexionar lo que hemos vivido en este mes, en este periodo, en este ciclo, para poder realmente entender los mensajes que esa situación me trajo, esa experiencia, desde una forma reflexiva, desde una forma más comprensiva con nosotras mismas, sin tanto crítica, sin tanta culpa, sin tanto por qué no hice, por qué lo hice. Es un momento para realmente poder sanar, como llegar a este oasis que les decía, poder sentarte con calma y poder ver las situaciones y las experiencias que has vivido desde otra perspectiva, desde un estado que realmente te ayude a poder integrar todas las experiencias que viviste durante el mes y recibir esos mensajes que estás necesitando para tu crecimiento personal y de todo tu ser. Em, Definitivamente hay una necesidad de descanso, es decir, si es posible, date unos días para no hacer actividad física, al menos unos 3 días para que esa actividad física tan intensa se disminuya y realmente puedas tomar este espacio para descansar en la medida que sea posible. Si trabajas, si sos mamá, si tienes, ¿verdad?, actividades que requieren mucha actividad física, pues trata de hacer pequeños descansos que realmente reconforten y hagan sentir a tu cuerpo, a todo tu ser, que estás descansando y que ese descanso lo que va a hacer es recargar energías para que en la siguiente fase realmente puedas tener la energía que necesitas para hacer lo que puedes hacer, porque al final vamos a ir por cada fase del ciclo sacándole el mayor provecho. Evitemos en esta fase hacer tareas detalladas, minuciosas, extensas, ¿verdad? Estas jornadas de trabajo muy extensas no son adecuadas en una fase menstrual. ¿Por qué? Porque nuestro ser nos está pidiendo un espacio para recargarse. Entonces, en la medida de lo posible, como les dije, si tienen las posibilidades, descansen o hagan periodos de descanso, calienten su cuerpo en esta fase, se necesita ese calorcito natural. Entonces, tomar bebidas calientes, tecitos, si tienen compresas, ¿verdad? Pueden poner calorcito en su útero. Y como les decía, si menstruan o no, no importa, pero lo que más importa es que ustedes puedan identificar su fase y que también, si hay hombres que nos acompañan en este momento,
puedan entender un poco cuáles son las fases que estamos atravesando las mujeres, que son completamente naturales y que también al ustedes poder entenderlas, van a mejorar la relación que pueden tener con las mujeres alrededor de su vida. Madres, hijas, esposas, compañeras de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que esto es importante para todos. Ojalá nos los enseñaran en la escuela, ¿verdad? Tendríamos terreno adelantado. Entonces, em, si pueden compartir esta información de alguna otra forma, también sería maravilloso. Muy bien. Y bueno, en esta fase menstrual podría suceder que tengamos esa necesidad de dejarlo todo tirado. Es decir, eso de ya no quiero más, esto ya no lo quiero más, ya no, ¿verdad? Y muchas veces cargamos con ciertas culpas por esas reacciones que podemos tener ante la situación en lugar de ir respondiendo a las situaciones que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Que esta sensación de ya no quiero más, quiero dejar todo botado puede aparecer, porque si vos identificás que esa emoción o ese pensamiento viene, vos podés identificarlo y decir, ok, entiendo que esto es parte de esta fase. No me voy a criticar, no me voy a juzgar, pero sí voy a tomar mi tiempo para escuchar y atender esta fase en la medida que me sea posible. Y luego, em, la fase preovulatoria, ¿verdad? O la fase creciente es, como les decía, ya salimos de la menstruación y entramos a una fase donde hay mucha energía física, donde es una fase de mucha actividad. Es como esa sensación de ponernos al día con lo que no pudimos hacer porque estábamos en nuestra fase menstrual. Es un muy buen momento para realizar análisis, es un muy buen momento para ejecutar los proyectos, es un muy buen momento para poner en acción esas ideas, esa creatividad que habíamos traído ya de las fases anteriores. Es el momento perfecto para ejecutar, para tomar decisiones. Aquí también hay poca empatía, ¿verdad? Esta, esta fase con la premenstrual también tienen cierta sinergia porque no hay tanta empatía, hay una sensación más de la prioridad del yo, pero sí hay una creatividad que viene desde la parte más lógica, no desde la intuición como lo habíamos visto en la otra fase. Y también podemos identificar que pueden haber muchas veces reacciones de frialdad, ¿verdad? Es como ahorita estoy concentrada yo, usted va a ver qué hace, ¿verdad? Es como, pero muchas veces sale de una forma automática. Entonces, sí, como les digo, si sabemos que estamos en esa fase y tenemos una reunión de equipo, tratemos por favor de reconocer que estoy en esta fase y que vamos a tratar de alguna u otra forma poder llevar esta situación o esta experiencia de la mejor manera posible, entendiendo que no es que estoy mal, es que es parte de lo que se vive en este ciclo y que si yo lo puedo identificar, también lo voy a poder manejar de una mejor forma. Y la frustración que se vive en esta fase es la frustración de que las personas no sigan nuestro ritmo, porque posiblemente los hombres y las mujeres y las personas que estén a nuestro alrededor, cada quien está viviendo su ciclo, porque los hombres también tienen su ciclo, pero el ciclo de los hombres no es semanal. El ciclo que viven los hombres con todas sus emociones son más estacionales, como las estaciones del año, son por periodos más prolongados y en algún momento también les voy a compartir un poquito sobre este tema, pero entonces necesitamos ir encontrando las maneras de convivir con nuestras fases y con las fases de los otros. Y por último, vamos a llegar a la fase de la ovulación o luna llena,
que esta fase es donde nosotras vamos a poder tener una mayor facilidad de comunicación, de conexión, ¿verdad? Va a haber una facilidad también para demostrar un poco más de afecto, una mejor capacidad para escuchar, para apoyar a los demás. Aquí sí hay mucha empatía. Es la mejor fase para poder tener em, una reunión, un taller, una exposición, las reuniones con nuestros jefes, celebraciones familiares. Esta fase es la que mejor nos va para esto. Hay una menor habilidad para analizar situaciones detalladas, ¿verdad? En comparación a cuando estamos en la fase preovulatoria. Y hay una tendencia, como les decía, por ese sentido como maternal, aunque no seamos mamás, de prestar más atención hacia afuera, hacia los demás, y puede que nos olvidemos de nosotras. Entonces, sí es importante como mantener ese equilibrio, ¿verdad? Y también entender que es parte natural de las fases. Voy a hacer aquí una pequeñita pausa y quería saber si hay alguna pregunta, alguna consulta. Hay muchos comentarios en el chat, Sol, desde saludos hasta comentarios sobre los temas que has conversado, lo han vivido, se ve que también han vivido lo que estás hablando, entonces no es nada ajeno. Así es que no sé si querés referirte a los comentarios o esperar a ver si hay una pregunta. Ok, está bien. De verdad les agradezco muchísimo los comentarios que nos están compartiendo. Si tienen, voy a revisar acá. Voy a revisar, por supuesto. Saluditos, saluditos, buen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y completamente cierto esto que nos comparte Wendy. ¿Cuántas no hemos escuchado, verdad? Ese comentario es que anda con el periodo, ¿verdad? Porque tal vez no andamos tal vez con nuestras emociones un poco revueltas, ¿verdad? Y de una forma hasta ofensiva, ¿verdad? Recibimos este tipo de comentarios de hombres y de mujeres, ¿verdad? O sea, esto es no solo de los hombres. Y sí, creo que a muchas nos ha pasado. Graciela nos comparte cuánto podríamos evitar si identificamos que en esta etapa, en qué etapa estoy para poder evitar conversaciones que requieren mayor foco o nos ponen de por sí vulnerables, ¿verdad? Es por eso les digo, cuando empezamos a identificar en qué ciclo estamos viviendo, realmente empieza a ser una herramienta para todas las áreas de nuestra vida. Rosa Cárdenas, saludos desde Ecuador. Me encanta, Rosa. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que le pueda sacar mucho provecho a esta información que estamos compartiendo. Doris, muchísimas gracias por acompañarnos desde Estados Unidos. Dice, estoy hipersensible a lo que pasa a mi alrededor y me deprimo con facilidad. Te mando un gran abrazo desde California. Gracias, Doris. Sí es importante poder identificar en qué fase estamos, ¿verdad? En qué fase estamos de nuestra etapa para empezar a soltar las culpas, para empezar a soltar la crítica que nos autohacemos, ¿verdad? Y entender que es parte de lo que necesitamos ir viviendo y trabajando en el ciclo, porque cuando lo identificamos y lo podemos resolver o lo podemos agradecer, que es muy importante, nos damos cuenta que lo vivimos desde un estado de calma, desde un estado de paz. Y entonces nuestra vida empieza a ser más liviana en todos los sentidos. Vamos a ver, ¿quién más? Sí, Wendy aquí nos comparte más comentarios, ¿verdad? De cómo empezamos a descubrir las fases, ¿verdad? Entonces estoy en mi preperiodo, ¿verdad? Y todo lo que podemos ir descubriendo en esta charla que les queremos compartir el día de hoy. Para ir cerrando,
quiero resaltar aquí la importancia de las fases y poder de verdad tomar conciencia de que cada fase es maravillosa, importante y natural. No hay nada malo. Cada fase es maravillosa, importante y natural. Reconocer cada una de las fortalezas que tiene cada fase nos va a permitir estar de nuestro lado y no de nuestra contra. Porque cuántas veces, y se los digo por experiencia propia, cuántas veces nos empastillamos para evitar el dolor, para evitar la inflamación, porque tengo que salir corriendo, porque tengo un día muy ajetreado, porque tengo que hacer X y Y cosa, y nos olvidamos de escucharnos y de prestarnos atención. No hay problema si necesitas tomarte una pastilla para aliviar el dolor, pero ¿qué pasa con el mensaje que tu cuerpo te está dando mes tras mes y que todavía no has resuelto? Entonces necesitamos realmente empezar a escuchar nuestro cuerpo y nuestras fases y realmente ponernos de nuestro lado y no en nuestra contra. Podemos planificar en la medida de nuestras posibilidades, de tus posibilidades, las actividades durante el mes en las que podrás aprovechar al máximo el poder de cada fase. Y como les digo, aquí les estoy compartiendo pinceladas. En los talleres que comparto y en las sesiones 1 a 1, cuando identificamos tu ciclo, vamos a empezar a ver muchísimos más secretos que están ahí esperando a que vos abras y te des la posibilidad y la oportunidad de usar a tu favor. Reaprender a agradecer nuestro ciclo, disfrutarlo, nos hará vivir en un ritmo natural, armonioso, fluido, lleno de bienestar. Se los digo por experiencia propia. O sea, yo viví y sufrí muchísimo con mi ciclo y precisamente por eso empecé una búsqueda intensiva a nivel físico, emocional, energético y me di cuenta de que esto necesitaba ser compartido porque no podemos seguir escondiendo, guardando, ignorando el poder que el ciclo tiene en la vida del ser humano, en la vida de todos. Porque si realmente el ciclo femenino fuera tomado en cuenta y valorado de una forma profunda, verdadera, como debería de ser en la sociedad, el mundo sería completamente diferente. Cada una viviría en su ritmo, sacando provecho a sus habilidades. ¿No sería muchísimo más productivo para un empleador que las mujeres pudieran resolver las situaciones que ellos necesitan en la fase donde tienen una mejor habilidad de resolución, de creatividad, de análisis, a que nosotras estemos ahí sentadas frente a la computadora y ni siquiera me puedo concentrar? Es que ni siquiera sé si estoy o no estoy aquí, pero tengo que entregar este resultado en menos de 3 horas. Y así hemos vivido. Entonces necesitamos empezar a soltar esas culpas y empezar a escuchar nuestro ciclo y también a tener un poco más de voz y decir, ok, fulanito, sutanito, existe la posibilidad de que este reporte, de que este análisis, de que esta resolución te la pueda entregar dentro de 4 días. No tenés que explicarle por qué. El poder lo tenés vos. Pero vos sabés que si esperás a que la otra fase del ciclo inicie, vas a tener una mayor habilidad para esto. No quiere decir que no lo vas a poder hacer. Lo vas a hacer. Lo hemos hecho hasta el día de hoy, pero a través de muchísimo más esfuerzo y muchísimo más estrés, sin escuchar nuestras habilidades y nuestras fases. Muy bien. Quiero recomendarles desde nuestro centro Samadhi un libro, ¿verdad? Para el despertar de la mujer consciente.
Este libro lo pueden solicitar en Centro Samadhi, ahí tienen el contacto, ¿verdad? Como Cinia nos compartía al inicio, Centro Samadhi tiene una diversidad enorme. Pueden pedir los catálogos de los libros que ellos tienen con relación al crecimiento personal, al desarrollo del ser en muchísimas áreas. Tenemos un catálogo de más de 60 opciones en literatura. Y bueno, quería compartirles esta recomendación, ¿verdad? Este libro se llama El despertar de la mujer consciente, una guía innovadora para la manifestación en la vida cotidiana del ilimitado poder creador del espíritu femenino. Tiene un vocabulario bastante abierto, ¿verdad? Entonces, sí les digo que la autora pues es muy abierta para hablar los temas, entonces permítanse abrir su mente y aprovechar lo que puedan recibir y lo que no, pues lo dejan fluir, ¿verdad? Esta es la recomendación en literatura que tengo para ustedes, que la pueden adquirir solicitando a través de este número de WhatsApp y se lo van a dejar hasta la puerta de su casa o a sus trabajos. Y muy bien, pues para mí ha sido un placer. Estoy sumamente agradecida con las personas que me acompañaron la noche de hoy. Muy, muy agradecida porque se estén permitiendo poder ampliar sus conocimientos, ampliar sus creencias a su favor. Y bueno, aquí les voy a compartir mi contacto. Yo les puedo apoyar a través de talleres. A partir de 5 personas podemos formar un taller. Si ustedes me dicen, bueno, es que quiero profundizar en este tema con mis mejores amigas o con mis hermanas o con mis primas, con muchísimo gusto podemos hacer talleres personalizados, ¿verdad? Pero para mí también es muy importante que podamos tener al inicio de estos procesos sesiones uno a uno. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir poder conocer y poder ayudarte con muchísimo más detalle cómo identificar tu ciclo, poder brindarte herramientas que sirvan a tu ritmo de vida y a tus necesidades en base a tu estilo de vida. Y también hay hombres que están interesados en conocer esta información porque quieren mejorar la relación con las mujeres que están a su alrededor, porque son padres, porque son esposos, porque son compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces, me he sentido tan agradecida también de que hay hombres que se han interesado por conocer el poder y los secretos del ciclo femenino. Aquí les comparto mi contacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Centro Samadhi y voy a ver si hay alguna preguntita. Vamos a ver si hay alguna preguntita. Hay comentarios. Andrea nos comparte que es un tema completamente nuevo, ¿verdad? Descubro que sigo aprendiendo a conocerme. Muchas gracias, Sol, por esta valiosa información. Con muchísimo gusto, André. Muchísimas gracias a todas, a todos por haberme acompañado en esta noche. Si tienen más consultas, si tienen dudas, por favor no duden en escribirme. Aquí estoy para servirles, para apoyarles, para acompañarles desde un espacio de muchísimo respeto, de muchísimo amor, de muchísima empatía, porque estamos aquí para aprender unos de otros. De esto se trata. Y bueno, les mando un gran abrazo, estén donde estén, empiecen a disfrutar su ciclo, a sacarle provecho a ese poder que está ahí guardado. Y con esto pues me despido. Cinia, no sé si tienes algo más que compartirnos. Agradecerles principalmente a vos, Sol, por estos minutos y esta información que nos vuelve hacia nosotros, ¿verdad? Tanto que hablamos de ser orgánicos y nos devuelve el poder de poder nosotros
controlar y saber qué es lo que nos está pasando. Muchísimas gracias a todos y invitarlos a que sigan participando en las actividades de Samadhi que están publicados todas las semanas en nuestras redes y que tengan una linda noche.